Alguna vez escuché una historia de una mamá que en la plaza de un pueblo observaba desde el balcón lo que hacía su hijo. Una noche de esas de fiesta de pueblo, vio que su hijo estaba discutiendo con alguien. Esa discusión se fue tornando muy acalorada y uno de los muchachos, o el muchacho con el que estaba discutiendo el hijo de aquella señora, sacó un arma y asesinó al hijo de la señora en su presencia. En ese momento todo el mundo en el pueblo empezó a gritar y vino las banditas del pueblo, los que mandan a veces en los barrios, los que se toman la autoridad, vino la policía y empezaron a perseguir a este muchacho. La señora, que observaba desde el balcón, le hizo señas al muchacho de que entrara por su casa, al que le había asesinado a su hijo. El muchacho subió y la señora le dijo: vuélese por la terraza. Cuenta la historia que esa noche el hijo se le apareció en sueños a la mamá y le dijo: mamá, estoy en el reino de los cielos porque perdonaste al que me mató. ¿Por qué les cuento esa historia? Porque el evangelio de hoy es eso. El evangelio de hoy es un llamado y una invitación al perdón, a la reconciliación y a saldar las deudas de paz que tengamos con alguien. Pero hay que tener en cuenta, queridos amigos, los detalles del evangelio para uno entenderlo bien. Porque alguno de ustedes me podría decir: no, padre, eso es muy difícil, eso es imposible. Yo le digo a usted, tiene toda razón. Eso es imposible humanamente. Es imposible humanamente perdonar al que me hizo daño. Es imposible humanamente perdonar al que me calumnió. Es imposible humanamente perdonar al que se metió con mi mujer o con mi marido. Es imposible humanamente perdonar al que me quitó mi casa. Humanamente. Y por eso miren, queridos amigos, el texto, cómo empieza a plantearnos la situación. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes los que me escuchan les digo. ¿Cayeron en la cuenta? A ustedes los que me escuchan. El que no lo escucha no es capaz de entender eso. El que escucha a Jesús se ha venido dejando coquetear por él, se ha venido dejando inquietar por él, se ha venido dejando tocar el corazón por él, se ha venido dejando transformar la vida por él, porque la palabra de Dios es palabra transformadora. Díganme ustedes, queridos amigos, si la palabra de Dios no ha ido haciendo de ustedes una vida diferente. Es la palabra de Dios la que nos va modelando, es la palabra de Dios la que nos va interpelando, es la palabra de Dios la que nos va interrogando y es la palabra de Dios la que nos va retando para que, como dice la palabra, seamos santos como vuestro Dios es santo, perfectos como vuestro Dios es perfecto. Entonces, a los que me escuchan les digo: amen a sus enemigos. Pero ¿cómo así, hombre? ¿Cómo voy a amar yo a un enemigo? A los que me escuchan. Hagan el bien a los que los odian. Pero ¿cómo así, hombre, padre? A los que me escuchan. Bendigan a los que los maldicen,
Oren por los que los calumnian. Padre, yo no entiendo eso. Si no lo escuchas a Él, no lo vas a entender. Y por eso, queridos amigos, este evangelio le queda muy de para arriba al que es del mundo, pero le queda muy fácil de comprender al que se ha ido metiendo en los caminos de Dios. Porque es que el perdón solamente es posible desde Dios. Por eso la palabra perdón es maravillosa, porque la palabra perdón lleva en sí misma la partícula o la partecita don. Perdón. El perdón es un don que solamente lo tiene el que me escucha, el que escucha a Dios. La persona que escucha a Dios empieza a abrir un camino maravilloso de reconciliación, de ir moldeando su vida, de ir trabajando en su interior, de ir trabajando en su perfección, de ir construyéndose la vida nueva en Dios. Pero solamente lo entiende el que escucha a Dios. Una persona, queridos amigos del mundo, que no esté dispuesta a meterse en los caminos del Señor, no va a entender esto. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Eso no lo va a entender una persona del mundo. Pero cuando uno está en los caminos del Señor, escúcheme lo que le voy a decir, uno es capaz de entender que hay que ir más allá de lo que van aquellos que están en el mundo. Entonces, los que estamos en los caminos del Señor somos invitados a vencer los que están en el mundo, los que no son de Dios y los que no lo escuchan a Él. Padre, deme una razón para yo empezar a trabajar esa experiencia de perdón en mi vida, porque es que si yo me pongo a hacer cuentas, Padre, tengo un listadito bastante grande. Ustedes y yo llevamos listas de personas que nos han ofendido, de personas a las que no les hablamos, de personas a las que sacamos de nuestra vida, de personas a las que les hemos deseado el mal, de personas a las que les hemos deseado la muerte, de personas que donde las cojamos las estripamos. Entonces deme una razón, Padre, para luchar por vencer ese pecado del odio, del resentimiento en mi vida. Y les voy a dar la razón más grande, que lo que Dios nos está pidiendo es lo que Él hace todos los días con nosotros. Dios no le ha perdonado a usted sus infidelidades. Dios no le ha perdonado a usted ese pecado que cuando usted piensa en él se avergüenza y que lo ha ocultado tanto porque le daría pena que lo descubrieran. Dios no le perdonó a usted ese pecado que le causó tantas lágrimas por tantos años. Dios no le ha perdonado a usted el que usted se metiera donde no se debía meter. Dios no le ha perdonado a usted el que usted le quitara a alguien lo que no era suyo. Dios se lo perdonó. Entonces pareciera que solamente nos interesara en la vida la ley del embudo. Todo para acá, perdón para acá, bendiciones para acá, pero nada para allá. Y hoy el Señor nos está diciendo, si quieres una vida a mi manera y en santidad, tienes que empezar a perdonar. Padre, dígame yo, ¿por dónde empiezo? No se lo dice el Padre Freddy, se lo dice la palabra. Amen a sus enemigos. Amigos, hay que empezar a orar por las personas que nos han ofendido. Yo les voy a dar una clave. Hay un lugar maravilloso para ponerlos. ¿A quién es Padre? A los que nos ofendieron. ¿A quién es Padre? A los que nos causaron dolor. ¿A quién es Padre? A los que hablaron mal de nosotros. ¿A quién es Padre? A los que nos hicieron doler el alma y la vida. Padre, ¿cuál es el lugar para ponerlos? ¿Cuál? El Santísimo, muy bien. Pero en la misa hay un lugar extraordinario. El cáliz. Cuando tú metes una persona que te hizo doler el alma en el cáliz,
Dios coge todo ese sufrimiento y así como ha triturado la uva, tritura todas esas situaciones y llega el momento en el que te pone en camino hacia esa persona o al menos te libera de ese resentimiento. Entonces uno es capaz de entender eso. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. En este altar, en esta mesita tan especial, caben todos los que nos han causado dolor y todos a los que les hemos causado dolor. Porque es que nosotros no somos ninguna perita en dulce. También a mucha gente con nuestra forma de ser les hemos causado daño. Y también a los que hemos dañado los tenemos que poner en este altar en las manos del Señor. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos la gracia de entender que solamente los que lo escuchan son capaces de ponerse en camino hacia el otro para ofrecerle y para regalarse a sí mismo el don del perdón. Digan conmigo, amén.